Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Te doy la más cordial bienvenida a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. En este episodio vamos a poner sobre la mesa un tema que puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el éxito sostenible de las pequeñas y medianas empresas en México. Vamos a hablar del gobierno corporativo. Para abordar este tema me acompaña la contadora Noemí Elizabeth Cortés Llamas, vicepresidenta de la Comisión Técnica Sector Empresa de Auditoría Interna de este colegio y presidenta del Comité de Sostenibilidad del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Cuenta con 33 años de experiencia en consultoría de negocios, gobierno corporativo y auditoría financiera en diversos sectores. Bienvenida. Agradezco la invitación, un tema fundamental para el crecimiento y desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias a usted. Y también está con nosotros el licenciado Fernando Cantú Acevedo, consejero profesional de empresas con una sólida carrera de gobierno corporativo y vicepresidente del Comité Técnico de Tecnología del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias. Este tema es fundamental para la resiliencia de las empresas. Justamente vamos a entrar en materia. Las pequeñas empresas representan más del 99% del total justamente de las compañías en el país y generan alrededor del 70% del empleo formal. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan problemas de continuidad, transparencia y gestión estratégica que definitivamente limitan su crecimiento. En ese entendido, adoptar principios de gobierno corporativo es una vía para transformar esa realidad. Contadora Noemí, empezamos con usted. ¿Qué es el gobierno corporativo específicamente? Con mucho gusto. El gobierno corporativo, pensando en las pymes, es la herramienta que les va a permitir salir de una estructura débil, de una incapacidad de crecimiento, de una falta de acceso al financiamiento y de una falta de proyección y de sostenibilidad en el futuro. Es una herramienta que va a permitir que estas organizaciones puedan tener realmente un desarrollo sano y con una profundidad importante para ser impactantes dentro del mercado, dentro de su propio sector, dentro de su propio desarrollo. Dicho esto, esta herramienta se conduce con una serie de políticas y procedimientos que las empresas pueden adoptar dentro de su gobernanza, que les permite tener un equilibrio entre los diferentes organismos de gobierno que tienen las compañías. El primer paso para lograrlo es poder acceder a tener mejores prácticas, tener capacitación sobre la materia de gobierno corporativo se hace imperante. El gobierno corporativo es la herramienta que les va a permitir gobernarse con ese orden para ese crecimiento. Ok, vamos a empezar a hablar ahorita del orden y justamente de ese crecimiento. Le agradezco mucho esta definición tan completa y le preguntaría, licenciado, ¿cuántas pequeñas y medianas empresas hoy carecen de un gobierno corporativo y están prácticamente en riesgo por la viabilidad de sus finanzas? Mira, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Gobierno corporativo lo tienen todas las empresas. De alguna manera toman decisiones las empresas y el gobierno corporativo es el cómo tomas esas decisiones. En algunos casos las decisiones se toman en forma unigénita. Una sola persona es la que está tomando las decisiones. Pero puede haber maneras colegiadas de tomar decisiones. ¿Qué son las mejores? Que son las mejores porque entre más diversidad tengamos sobre algún tema en particular en el que tengamos que decidir algo, vamos a tener más riqueza y vamos a poder tener una mejor decisión que pueda permitir que nuestra empresa prospere. A veces esa diversidad es tan simple como el cónyuge. Ok. El dueño de la empresa, el director general, el contador. El contador, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Vamos y en la noche, a la hora de que estamos merendando, a la hora de que estamos viendo la tele, oye, María, oye, Juan, ¿qué crees que pudiéramos hacer con esto que está pasando en la oficina? Eso ya es un consejo
un gobierno corporativo con consejo. A veces no nos damos cuenta. Y claro que esto puede evolucionar a formas definitivamente mucho más fuertes, mucho más complejas, en la que hay varias personas de varias formas de pensar, ayudando, ¿verdad?, a tomar decisiones que permitan que la empresa prospere y se diversifique y crezca y que en alguna manera pues, nos ayude a seguir desarrollándonos como país. ¿Cuántas empresas, Noemí, están tomando decisiones sin un gobierno corporativo específicamente o legalmente hecho, bien hecho, sin estas pláticas de fuera de la oficina o de ocurrencias, si me permite la expresión? Porque hay muchas empresas que están en peligro en este sentido. Fíjate que además es un tema bien importante. El decir el número de las empresas es un poco aventurado, porque también el gobierno corporativo es una herramienta permanente que tiene la posibilidad de mejorar conforme va madurando una compañía. El gobierno corporativo es para empresas muy pequeñitas, incluso yo me iría a un comentario muy complementario de lo que dice Fernando, que son empresas que aún no han nacido. Una empresa puede nacer con un buen gobierno corporativo si desde sus estatutos establecen la forma de administrar y de gestionar, que es a través de tener un consejo de administración y alejarnos completamente de la imagen y de la figura de administrador único. En ese sentido, ¿es lo mismo entonces un gobierno corporativo a un plan de negocios? Es muy interesante tu planteamiento, pero son dos cosas completamente diferentes. No confundamos entonces. Exactamente, ¿verdad? Gobierno corporativo, como lo comentábamos hace un rato, es en el cómo se toman decisiones dentro de la empresa. Y el plan de negocio pues es lo que vamos a hacer en la empresa, a final de cuentas. O sea, que de alguna manera existe una conexión en el cómo, en el vamos a hacer en la empresa, en el cómo tomamos decisiones en la empresa. Pues sí hay una conexión, pero son dos cosas completamente separadas y que hay que tenerlas siempre separadas, ¿verdad? Porque tendemos muchas veces a confundir, ¿verdad? Esta parte de estrategia de hacia dónde vamos, de cómo tomamos las decisiones, y nos hacemos bolas con el cómo hacemos las cosas. Y las mezclamos en una sola dinámica, exactamente. ¿Cómo tomamos las decisiones entonces? ¿Cuál es el principio de este gobierno corporativo? Claro que sí. Mira, lo principal es que los fundadores o en su caso el empresario tome la decisión, pero con una voluntad y disciplina para entrar a mejores prácticas de gobernanza. Las mejores prácticas de gobernanza las podemos nosotros acceder en diferentes herramientas que hay en el mercado. El más cercano que pudiera comentar ahorita es el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo que ha emitido el Consejo Coordinador Empresarial en febrero de 2025. ¿Esa sería una herramienta fundamental para empezar a tomar decisiones? Esta es una herramienta fundamental porque nos permite acceder a 81 mejores prácticas que a nivel de los países de la OCDE han demostrado una eficiencia. Ahora bien, es importante entender en qué momento está la empresa para que esta incorporación de mejores prácticas tenga una lógica con la sostenibilidad de su negocio, los recursos con los que se cuenta, el tiempo y el momento en el que están en ese desarrollo, inclusive en ciertas áreas internas de la empresa. Y es importante también entender que se puede hacer un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de cada una de las compañías. No tienen que adoptar todas, pero sí el hecho de tener la voluntad de acercarse sería muy importante. Me gustaría empezar a poner ejemplos justamente de cómo tomar decisiones a través del gobierno corporativo, cómo estructurar de forma eficiente justamente para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, hablemos de las empresas que todavía no nacen. ¿Cuál sería justamente el cómo aplicamos las decisiones para que esta empresa nazca con un gobierno corporativo sólido? Mira,
Aquí tiene que ver en una forma muy importante la decisión del grupo de personas o de la persona que está fundando la empresa de hacer que sus procesos de toma de decisiones sean lo suficientemente ricos a través de la diversidad que puede darle un grupo de personas en forma conjunta tomando decisiones. ¿Pero qué decisiones específicamente para poder darle un panorama más amplio? Decisiones que van... Déjame poner el ejemplo de hace un rato de que hablabas del plan de negocio, ¿verdad? El modelo de negocio, pues de alguna manera tiene que haber un grupo que por un lado lo desarrolle y otro grupo que por otro lado lo valide. El gobierno corporativo tiene que ver precisamente con ese grupo que valida que tu plan de negocio sea correcto, que tu modelo de negocio sea correcto, que tus fuentes de financiamiento sean las correctas, que la estructura organizacional que estás proponiendo sea funcional. Para eso sirve precisamente el gobierno corporativo en forma previa a que se dé el lanzamiento de la empresa. Ok, vámonos con las empresas que creo que las personas que nos ven y nos escuchan son en estos momentos la mayoría por la cantidad de pymes que existen en el país. Ya tenemos una empresa funcionando, sabemos que nuestro gobierno corporativo no ha sido establecido de forma formal o no está trabajando como nosotros quisiéramos. ¿Cuáles son esos pasos que tienen que tomar para que las decisiones ya sean más eficaces? Con mucho gusto. Lo primero que sugiero es que busquen el por qué quieren hacerlo, el para qué, que la voluntad y los motivos de acercarse a un gobierno corporativo sea realmente el buscar la sostenibilidad en el tiempo de la empresa. Primera, por supuesto que sí, pero es importante definirlos. Y si es, como decía Fernando, un grupo de empresarios o un grupo familiar, inclusive que quiere hacer empresa familiar, que tengan muy claro que esos objetivos son los que disciplinadamente van a seguir. Número 1. Número 2, revisar los estatutos que hoy tienen. Desafortunadamente, algunos de ellos quedan olvidados y no se actualizan con las realidades y circunstancias de la empresa. Número 3, alejarse de esa figura de administrador único e incorporar un consejo de administración de por lo menos 3 personas que comiencen a apoyar las decisiones gremiales y no las decisiones únicamente de una persona. El cuarto punto que yo les sugeriría es buscar asesoría o mentoría de especialistas en gobierno corporativo. Y el quinto, que es algo muy importante, es la educación y formación del empresario y de su cuerpo directivo. Es importante que conozcan de gobierno corporativo y que conozcan de institucionalización, que también es una parte muy relevante para darle vida a la empresa, que haya políticas y procedimientos ordenados. Y el impacto importante que se va a dar en una primera fase es el llevar todas estas empresas que hoy tienen esa debilidad a una fortaleza, a una autorreflexión y crecimiento, pero también aquellas empresas que por alguna condición están caminando en un proceso informal, llevarlas a la formalidad y llevarlas a un orden también de carácter contable y fiscal. Por supuesto. La transparencia y la ética forman parte fundamental de este gobierno. ¿Qué les recomiendas a todas estas pymes que están buscando estos pasos para fomentar y establecer este gobierno corporativo? Definitivamente la transparencia y la ética son parte fundamental del gobierno. Si un grupo de personas o una persona no actúa con transparencia y dentro de un marco ético, ¿qué es lo que pasa? Uno, se van a permitir cosas, se van a pasar cosas que a lo mejor pueden dañar la reputación, los ingresos, los clientes, la sociedad, el entorno, el ecosistema, o sea, pueden causar algún daño y en lugar de que las decisiones que se tomen dentro de
de este gobierno corporativo ayuden a que la empresa permanezca en el tiempo, pueden ayudar a que la empresa ya no permanezca en el tiempo. La ética, ¿verdad?, es parte de nuestra vida diaria y tiene que ser parte de nuestra vida diaria como empresarios, como empresa, ¿verdad? Y la transparencia, el hecho de que demos a conocer lo que estamos haciendo es muy importante. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera yo, al darlo a conocer, pues también actúe con ética, porque la transparencia queda ligada a la ética. Si se conoce lo que hago, pues en forma automática yo voy a tratar de hacerlo dentro de un marco ético. Un gobierno corporativo, Noemí, puede abonar a reducir estos porcentajes de mortandad de las pymes, 5 años, 3 años, muchos no llegan a la madurez, si adoptamos a tiempo justamente estas cuestiones que nos estás poniendo sobre la mesa. Absolutamente. Absolutamente. Está probado a nivel internacional que las empresas que han tenido una sostenibilidad muy amplia, más de 100 años, tienen condiciones muy parecidas a las mejores prácticas que se están promoviendo. ¿Qué elementos les diría yo? Ahora en sostenibilidad vemos aspectos de gobernanza, vemos aspectos del impacto social y vemos aspectos del impacto ambiental. Prepara a las empresas al análisis de riesgos que van enfocados en esos ámbitos y que también están enfocados a cuidar las decisiones, no solamente presentes, sino a mediano plazo y también a nivel futuro. ¿Estamos hablando de la gestión del riesgo? Estamos hablando de una gestión de riesgo adecuada con decisiones que son gremiales y observando las experiencias de inclusión que nos permite tener diferentes opiniones, diferentes puntos de análisis y también de soluciones que se pueden agregar para poder cuidar la sostenibilidad de las empresas. Por supuesto. En esta cuestión de la gestión de riesgo, licenciado, me gustaría tocar un punto fundamental en ese sentido. ¿Cuál es el margen de éxito y ganancias que se puede diferenciar entre una empresa que no cuenta con un gobierno corporativo y que sí cuenta con un gobierno corporativo? ¿Hay gran diferencia entre los márgenes de ganancia? Fíjate que la respuesta no necesariamente es única. O sea, no podemos decir que una empresa con gobierno corporativo va a ser más rentable que otra empresa sin gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque de repente hay modelos de negocio, algunas ideas que pueden ser muy rentables en muy corto plazo, típicamente. ¿Ok? Y puede que no necesites mucho gobierno corporativo, un gobierno corporativo complejo. La diferencia importante es la permanencia, el que te quedes en el tiempo, ¿sí? Hay una cantidad gigantesca de empresas gigantes que gracias a que tienen un gobierno corporativo adecuado, ahí están. Tienen adaptabilidad. ¿Y qué es lo que te da ese gobierno corporativo? La capacidad de adaptarte a los cambios, ¿sí? Hay algo muy importante, complementando un poco lo que decía Noemí hace un rato. Se vale copiar. ¿Ok? ¿Y qué podemos copiar? Pues el Consejo Coordinador Empresarial nos facilitó la tarea. Ya tenemos el manual. Tenemos el código. ¿No? Sí. Pues que cópalo y cópalo. Así fácil. No hay que darle muchas vueltas. Por supuesto. Hablando justamente de este se vale copiar, de estas reglas que estamos estableciendo para que tengamos mayores beneficios justamente para las pequeñas y medianas empresas y a la adaptabilidad de la que hace mención Fernando, las nuevas tecnologías forman un papel fundamental también dentro del gobierno corporativo hoy por hoy en una pequeña empresa. Absolutamente, la tecnología nos está llevando a tener reflexiones muy profundas. Primero, el tema de la humanización. No podemos permitir que se pierda ese concepto
Segundo, que estas decisiones gremiales se centren en la persona. No debe centrarse únicamente en un interés económico, sino realmente en la persona. De esta manera se protege a la comunidad, al país, y también se da un impulso importante al desarrollo de todo el talento. Por otro lado, la tecnología nos está permitiendo tener accesos importantes de información, pero no nada más a nosotros, también a nuestra competencia. El estar alfabetizados sobre inteligencia artificial generativa y manejo de información, data mining, pensar en la digitalización siempre ayuda. Pero también debemos de considerar cuál es el mecanismo para decidir cuándo la empresa puede y debe acceder a cierto tipo de carreteras tecnológicas para que el acceso sea realmente efectivo, se obtengan los resultados esperados y los recursos que se están dirigiendo, tanto de talento como recursos económicos, tengan el beneficio que se esperan. Hay que ser muy pausados en hacer el análisis y muy rápidos en buscar cuáles son esas oportunidades que nos permitan el crecimiento. Desde su punto de vista, ¿cuándo es el momento de voltear a ver la tecnología y tratar de introducirla a nuestro día a día en las pymes? Precisamente una de las responsabilidades del gobierno corporativo es identifica qué y cuándo en cuanto a tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Es difícil, si haces un gobierno corporativo con una sola persona, como el ejemplo que hemos estado manejando, sería difícil y raro que esa persona pueda identificar todo lo que está pasando alrededor de su negocio, entre otras cosas, tecnología, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un grupo de personas pensando? Muy probablemente es más fácil que se identifique que hay oportunidades desde el lado tecnológico. Y algo que es responsabilidad de ese gobierno corporativo es identificar los qués tecnológicos y los cuándos tecnológicos, pero nunca los cómos. Los cómos son problema de la gestión de la empresa, ¿sí? Tenemos que quedarnos circunscritos en ese encaje que debe de haber entre qué vamos a hacer tecnológicamente, cuándo lo vamos a hacer tecnológico y la estrategia general de la empresa. En este punto fundamental, Noemí, a mí me gustaría involucrar una parte fundamental de la población económicamente activa, los jóvenes. ¿Qué papel juegan justamente para adoptar tecnologías a través de jóvenes que incluso puedan venir, ¿no?, de la academia todavía, que puedan venir de una preparación escolar universitaria todavía, pero que forman parte o pueden formar parte de una gran expertise para formar un buen gobierno corporativo a través de tecnologías? Si hay algo que me gusta es pensar en los jóvenes, y algo que me gusta doblemente es pensar en los jóvenes contadores públicos. Y te voy a decir por qué. Estaba revisando unos materiales y había referencias diferentes. Había referencias de que para las pymes, el 40% de las pymes están siendo fundadas por jóvenes y el 37% de ese 40% son mujeres. Y para mí, el hecho de pensar en mujeres, empresarias, jóvenes y que tengan una visión diferente aporta mucho para el país. Estos datos son de México. Ahora bien, referente a tu pregunta, no solamente los jóvenes van a generar mejores valores y acceso y facilidad en las tecnologías. Existe un equilibrio con aquellas personas con más experiencia que permiten ver en la observancia de los análisis de lo que refiere la tecnología, utilizaciones de la misma de diferentes soluciones. Número 2, me parece muy importante que pensemos en los órganos de gobierno. Tenemos una asamblea de accionistas que nos va a permitir
tener ese inicio de negocio. Tenemos un consejo de administración que la responsabilidad es poner la estrategia y la vigilancia de la organización. Y después tenemos comités de apoyo especialistas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Si mi empresa necesita un comité de auditoría, habrá un comité de auditoría. Si necesita un comité de tecnología, lo habrá de acuerdo a su estrategia. El tener diversidad e inclusión en estos órganos de gobierno le va a permitir a la empresa tener mucho valor agregado. Experiencias, diferentes visiones, productos para mercados que no nada más están enfocados al hombre, a la mujer, a los jóvenes, sino a la diversidad de la comunidad. Y por otro lado, que es muy importante, cómo damos también espacio para que los jóvenes se desarrollen, tengan los recursos y el medio ambiente necesario para que en el futuro ellos puedan seguir haciendo de nuestro país algo mucho más importante. Qué buena reflexión, de verdad. Me llama mucho la atención incluir justamente a los jóvenes. Y justo en este punto me gustaría dar continuidad a este comentario para ir cerrando ya esta mesa de debate y de intercambio de ideas. ¿Qué mensaje le darías hoy a ese empresario, director, fundador, CEO, como le quieras llamar, que tiene una pequeña y mediana empresa, que se resiste justamente a la diversificación a través del gobierno corporativo para poder hacer más fuerte el interior de su empresa? Yo lo que le diría es, abre tu mente a las alternativas que existen para que tu empresa pueda perdurar en el tiempo. Toma los ejemplos de lo que ha pasado con otras empresas, ¿verdad? Ahí hay un Walmart, ahí hay un Mars, aquí hay en México, con todo lo que quieran, Telmex, ¿verdad? Que de alguna manera pues, tuvieron un fundador, tuvieron sus problemas, pero ahí están y son empresas muy grandes. Cópiales. Es fácil. Regreso a este concepto de cópiales ideas. Descubre cómo esa riqueza que te puede dar la toma de decisiones con diversidad al compartirla con varias personas permitirán que tu negocio identifique mucho mejor las oportunidades, los riesgos y las amenazas a los que puede enfrentarse. Y de alguna manera, pues se va a volver mejor para poderlas enfrentar. Y todo es, abre tu mente, toma la decisión de escuchar, de descubrir. Para dar un cierre complementario a esta maravillosa reflexión, me gustaría que nos citaras específicamente los beneficios de este gobierno corporativo para empezar a cerrar la mesa. Los beneficios son la toma de decisiones gremial en donde varias personas ven un mismo asunto y ven soluciones diferenciadas de acuerdo a su experiencia. El beneficio que nos ofrece es que a nivel de la estrategia tomamos en cuenta los riesgos y las oportunidades de mercado de manera muy profunda. Tercero, nos hace competitivos porque tomamos decisiones anticipadas con la capacidad que tiene la compañía en ese momento para ser mejores competidores en el mercado que atendemos. Entendemos al mercado porque lo escuchamos, porque lo tenemos sentado en el Consejo de Administración y de esa manera podemos nosotros entender con claridad qué es lo que quiere nuestro mercado. Podemos tener actividades de vigilancia que permitan aceitar las operaciones. Esto significa que genere un valor agregado la misma vigilancia operativa y de las empresas a través de auditores internos y auditores externos. El gran valor que nos da es tener paz y dormir con una conciencia clara de que tenemos un negocio formal muy bien dirigido. Noemí, Fernando, gracias por sus reflexiones, gracias por sus consejos, pero de verdad gracias a ustedes por
quedarse y escuchar y aprender de dos grandes expertos cómo podemos formar parte de un gobierno corporativo sólido. Copia, aprende, suelta, diversifica tu empresa a través justamente de todos estos consejos que hoy los viste y escuchaste a través de Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz, te veo y te escucho en el próximo capítulo con muchos temas de tu interés. Gracias. Gracias, Noemí. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.